Pero vamos, no, al principio sería difícil conocer las otras branas. ¿Y explicaría eso que es otra cosa sorprendente que me decís los físicos? Yo suelto esta pluma, sí, y se cae pero volando, ¿eh? Y vosotros me decís, no, la fuerza de la gravedad es pequeñísima, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, admitamos, pero si es verdad que es pequeña, ¿se podría deber al hecho de que al atravesar diversas branas fluye con menos fuerza la gravedad y nos llega a disminuida? Puede ser, bueno, es básicamente una de las explicaciones o de las razones por las que se inventaron estas dimensiones extra grandes, como hizo Randall con Sundrum, sí, como hizo Dimopoulos y compañía, ¿no? Eso. Básicamente lo que sucede es que la fuerza de la gravitación en las dimensiones extra es mucho más grande, mientras que cuando uno, digamos, se considera el efecto de esta de la gravitación en las dimensiones adicionales en nuestro propio mundo, entonces lo que se llama la masa de Planck o el acoplamiento que está asociado a la gravitación se hace mucho más débil. Es un efecto. En la naturaleza existen 4 fuerzas fundamentales: la fuerza de la gravedad, la electromagnética, que impide que los átomos se atraviesen entre sí, la fuerza nuclear fuerte, que hace que los núcleos de los átomos permanezcan unidos, y la fuerza nuclear débil, que hace que ciertas partículas decaigan en otras más livianas. Cada una de estas fuerzas difiere entre sí de manera fundamental. Sin embargo, muchas de las mentes más brillantes de la física teórica se empeñan en encontrar una explicación básica que las unifique. Los físicos que investigan sobre la teoría de cuerdas sostienen que han encontrado un principio básico que sirve para explicar las 4 fuerzas como si fuesen una sola. Ese principio está dado por la vibración de unas cuerdas inimaginablemente minúsculas, hasta 100 trillones de veces más pequeñas que un protón. Según explica la teoría de cuerdas, cada tipo de vibración diferente se corresponde con alguna de las partículas subatómicas conocidas. ¿Y por qué algunas cuerdas vibran de manera diferente que otras? Para que las ecuaciones de la teoría de cuerdas funcionen, los físicos especulan con que existen más dimensiones espaciales que las que conocemos. Según el tipo de contacto que tienen con las dimensiones extra, las cuerdas vibrarán de modos diferentes. La versión más reciente de la teoría de cuerdas calcula que 11 dimensiones serían suficientes para explicar las vibraciones de las cuerdas que dan vida a las partículas subatómicas. En esta nueva versión de la teoría, se plantea que un tipo de cuerdas podría estirarse hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Esto daría lugar a lo que los físicos llaman una brana, en la que nuestro universo entero podría estar contenido. Así como hay una brana que contiene nuestro universo, podrían existir innumerables branas que contendrían otros universos. También se ha propuesto que estas branas paralelas podrían explicar por qué percibimos que la gravedad es mucho más débil que las otras fuerzas. Las cuerdas que forman las partículas son abiertas y sus extremos estarían fijos en nuestra brana. Sin embargo, la cuerda responsable del gravitón, la partícula de la fuerza de la gravedad, sería una cuerda cerrada. Al no tener sus extremos fijos en ninguna brana, la gravedad estaría diluida entre todas las branas y nosotros percibiríamos solo una pequeña parte de su fuerza. Oye, hay una cosa que te he oído o te he leído en algún sitio que sorprende siempre en un físico, pero lo han hecho otros físicos antes que tú también, pero tú le das mucha importancia a que una teoría sea, para explicar algo, sea bella. Sí. O sea, dices, es importante que sea bella, ¿no? ¿Y por qué es bella la teoría de las cuerdas? Bueno, la verdad es que, en fin, hay personas que piensan que es una defesio, ¿no? O sea, que en cierto modo sí. Eso está depende mucho del gusto de quien lo mire. O sea, lo que es bello es que hay, o sea, lo que uno considera siempre bello, si piensa, o sea, en general, si se quiere, yo creo que la creación científica tiene una parte estética fundamental. Siempre cuando se habla de estética, siempre se habla de las bellas artes. Pintura, música, escultura.
Y nunca uno piensa que la comprensión, el insight, el poder entender algo a nivel profundo en la naturaleza, que no sea también un acto estético. Entonces, por ejemplo, el hecho de que uno sea capaz de explicar muchas cosas o muchos conceptos que anteriormente no parecían estar relacionados, eso, con un principio subyacente adicional o más fundamental, eso es algo que siempre se considera bello. Por eso se considera bello el electromagnetismo, que une electricidad y magnetismo. Se considera bello la relatividad general, se considera bello una serie de cosas. Porque puede explicar distintas cosas. Cosas que antes eran totalmente separadas en conceptos mucho más primitivos, fantástico, más sencillos, ¿no? Entonces, por eso creo que en la creación científica también hay un aspecto estético que siempre se pretende ignorar, ¿no? Con John Ellis, otro de los físicos teóricos del CERN, Punset continuó indagando sobre el misterio de la fuerza de la gravedad y los agujeros negros microscópicos. John, hay algo que nos preguntamos la gente de la calle. Escuchamos lo que nos decís los físicos, nuestros amigos. Nos decís que tenemos un problema con la gravedad. Decís, oye, la gravedad es más débil de lo que debería ser si la comparamos con la fuerza electromagnética, por ejemplo. Y sin embargo, nosotros, la gente de a pie, creemos que la gravedad es bastante fuerte, ¿sabes? La notamos en el cuerpo, sabemos que la manzana cae del árbol. Solamente percibimos la gravedad en realidad, no el resto de las otras fuerzas, ¿no? Pero decís que la gravedad es débil, muy débil. Pues bien, si eso es cierto, ¿por qué? ¿Por qué es tan débil? El motivo por el que decimos que es muy débil es porque, si lo analizamos en el ámbito de una partícula individual, de un fotón, o de un quark, o de un electrón, la gravedad es unas 40 órdenes de magnitud más débil que la fuerza nuclear fuerte, por ejemplo. O sea que es de 39 ceros, en comparación con la fuerza nuclear fuerte. En la escala de una partícula individual es increíblemente débil. Lo que pasa es que se acumula, es la suma de todas las partículas. Un protón, 2 protones, 5 protones, 10 elevado a 20 protones, y al final se convierte en una fuerza muy potente. Lo que distingue la gravedad del resto de fuerzas es que se acumula de una manera coherente. Las fuerzas eléctricas prácticamente se cancelan entre átomos. Un átomo tiene un núcleo en el centro con una carga positiva y electrones a su alrededor con cargas negativas, pero estas cargas se anulan entre sí. Por eso, en nuestra vida cotidiana a menudo no somos conscientes de que existen esos campos eléctricos y magnéticos. Y por eso la gravedad difiere del resto de fuerzas. Por un lado es muchísimo más débil, pero por otro lado se acumula y se va sumando. Ya. Einstein nos explicó por qué la gravedad se acumula, pero no nos explicó realmente por qué es tan débil. Y se trata de un misterio al que seguimos enfrentándonos. Siempre que intentamos dar con una teoría unificada para todas las fuerzas fundamentales, es uno de los mayores problemas que tenemos que abordar. No obstante, hay algunas teorías que sostienen que, además de las 3 dimensiones conocidas, arriba y abajo, hacia los lados y adelante y atrás, existen también dimensiones ocultas en el espacio. Y en algunas de estas teorías, la gravedad es más fuerte a energías mucho más pequeñas. De hecho, incluso es posible que la gravedad pueda aumentar como consecuencia de estas dimensiones adicionales en las colisiones del LHC en Ginebra. Si esto sucediera, una de las posibilidades sería que al hacer colisionar 2 protones, tal vez algunos de sus elementos constitutivos se fusionaran y crearan un agujero negro. Este agujero negro, por supuesto, sería increíblemente pequeño. Se habla de agujeros negros microscópicos, en absoluto parecidos a un agujero negro astronómico. Las energías de estas partes del protón en colisión serían como las energías de 2 moscas. Sería como aplastar y pegar 2 moscas para crear un agujero negro. Además, creemos que este agujero negro sería increíblemente inestable y que desaparecería. Sí, desaparecería en una milésima de cuatrillonésima de segundo. Lo único que veríamos serían las partículas que emitiera.
Esto es lo que te hace estar tan tranquilo sobre el supuesto peligro de los experimentos que estáis haciendo, ¿no? Bueno, que haréis dentro de un tiempo corto. Es uno de los motivos. Y me gustaría decir, desde el principio, que la idea de que los experimentos del LHC serán peligrosos es una soberana tontería. John, ayer por la noche, sin embargo, en el hotel, el camarero nos dijo que el perímetro de 27 kilómetros del CERN pasa justo por debajo del hotel y que tenía mucho miedo, que estaba aterrado en realidad. Eso nos dijo. Pues ya podéis decirle que no tiene por qué preocuparse. Se lo diremos. Déjame que te explique por qué no tiene que preocuparse. La razón es muy sencilla. Desde el principio de la Tierra en el universo, nuestro planeta ha sufrido el bombardeo de partículas procedentes del espacio exterior, los rayos cósmicos. Muchos de estos rayos cósmicos tienen energías de colisión mucho mayores de las que jamás podremos alcanzar con el LHC. Y llevan bombardeando la Tierra durante miles de millones de años. Y seguimos aquí. Si el LHC pudiera producir alguna partícula peligrosa, agujeros negros o lo que sea, estos rayos cósmicos todavía más energéticos llevarían creando partículas peligrosas miles de millones de años. Y no estaríamos aquí para debatirlo. El hecho de que estemos aquí y podamos hablar sobre ello significa que los rayos cósmicos no generan partículas peligrosas. Y si los rayos cósmicos no las generan, tampoco lo hará el LHC. Neither will the LHC. Es verdad, es absolutamente verdad y nadie lo dice. Pero lo que diferencia al mayor centro de investigación científica del mundo, al CERN, es decir, al Centro Europeo de la Física de Partículas, que atañe o involucra en este esfuerzo de investigación a más de 10.000 científicos de todo el planeta. Lo que caracteriza a este esfuerzo multilateral de naciones al margen de su ideología o de su etnia o de lo que piensan, lo que le caracteriza es la ausencia de dogmatismo, es la flexibilidad enorme de admitir desde el comienzo que cualquier comprobación, cualquier investigación va a tener que ser demostrada y comprobada científicamente. Y esto es la primera vez que ocurre comparado con la herencia increíble, indecible del pensamiento dogmático a lo largo de la historia. Es un cambio fantástico en el que además participan muchísimos españoles, muchos científicos españoles. Es una buena noticia. Cada segundo, la naturaleza hace decenas de miles de millones de experimentos como los del LHC, colisionando partículas subatómicas. Luis Álvarez Gaumé.